el corazón, no la mente, el corazón es lo que valida el encuentro con Dios, el encuentro con el resucitado. No lo valida la razón, no lo valida la mente, lo valida el corazón. Esa experiencia que transforma las lágrimas, las angustias, la decepción, la frustración, que disipa instantáneamente las frustraciones, que disipa instantáneamente la pena, que disipa instantáneamente la pérdida. El luto podrá no tener explicación científica, pero lo que produjo en esos discípulos, lo que produjo en ti, lo que produjo en mí el día de nuestro primer encuentro con el Señor, al cambiarnos, al transformarnos, convierte esa experiencia mística, sobrenatural, en una verdad absoluta en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Para llegar ahí, ciertamente la fe pasa por etapas. Y pasa por la duda, y pasa por el asombro, y pasa por las preguntas, y pasa también por la alegría. Y la alegría sigue siendo el elemento común en todas las experiencias de encuentro con el resucitado. Solo podremos creer, mis hermanos y mis hermanas, solo podremos creer si aceptamos que Dios hace imposibles posibles. Y la alegría que eso provoca no es un sueño, es una realidad que se manifiesta de adentro hacia afuera. Estamos acostumbrados a que las verdades se ratifican de afuera hacia adentro. La razón usualmente es la que determina lo que es cierto. Pero en la experiencia del resucitado se invierte en los papeles. Ese corazón palpitante de alegría me ratifica que ese es mi amigo, que ese es el maestro, que ese es el sanador, que ese es el pastor que su vida dio por las ovejas, aunque mi mente no lo pueda entender. Y a esa experiencia de gozo de los discípulos se le une entonces la duda de Tomás. Mire, nosotros, no es la primera vez que lo digo a mi congregación, nosotros hemos sido muy injustos con Tomás en la historia. Porque todos nosotros, me atrevo a generalizar, todos nosotros de una manera u otra a través de nuestra vida, en algún momento hemos dudado. Y mire, la realidad es que tampoco uno puede ir por ahí aceptando por cierto todo lo que la gente le dice. Y mucho menos en las cosas que tienen que ver con la fe, porque ustedes y yo sabemos que hay mucha gente que desgraciadamente cree cada locura que se le dice y dejan que las emociones los guíen sin pensar, ¿verdad? Pero en este caso, en el caso de la duda saludable, vamos a ver cómo Jesús amorosamente le da la bienvenida a la duda de Tomás. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que Jesús le da la bienvenida a la duda de Tomás? Le dice, ven acá, Tomás. O sea, Jesús llega, se posiciona en el centro, le dice paz a vosotros. Y cuando ve a Tomás, le dice, ven acá, Tomás. Mete aquí tu dedo. Mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo. Cree. ¿Quién no ha cuestionado la fe? Con honestidad. Mira que no te estoy viendo. Te estoy imaginando. ¿Quién no ha cuestionado la fe? Quien no ha cuestionado la fe se arriesga a tener una fe inmadura.
Porque la fe madura es la fe que se ha puesto a prueba. Duda e incredulidad no es lo mismo. La duda sí puede conducir a la incredulidad. La duda puede conducirnos a la incredulidad cuando nos obstinamos en no aceptar lo obvio, lo evidente. La sola invitación de Jesús a acercarte con tus dudas debe ser suficiente. Jesús no condena tus dudas, pero Jesús nos advierte sobre el peligro de la incredulidad. La incredulidad puede llevar al ser humano a la existencia sin sentido, sin esperar nada de la vida, tristezas. Una vida apagada, nos puede llevar a vivir la vida para trabajar, a trabajar para tener dinero, y así pasan los días sin mayores emociones ni satisfacciones, ni sueños o anhelos. La incredulidad puede llevar a una vida sin esperanza, y una persona que no tiene esperanza, ¿sabe qué? Está muerto en vida. Sin embargo, la duda que no se obstina en desmentir los hechos de Dios, sino que lo que busca es ahondar en la experiencia, nos puede conducir a una fe mucho más robusta. La duda que no se obstina en desmentir los hechos de Dios, sino que lo que busca es ahondar en la experiencia con el resucitado, nos puede conducir a una fe mucho más robusta. Nos va a llevar tarde que temprano al encuentro que nos transforme, al encuentro que nos doblegue. Nos puede llevar a una experiencia como la de Tomás. Si tenemos la humildad de dejar que la experiencia nos lleve, nos conduzca a reconocer que estamos ante nuestro Dios y Señor. Para Tomás, las pruebas de la resurrección se convierten en signos del amor, del poder y de la fidelidad de Dios. Probablemente por eso a Tomás le dio tanta vergüenza. Ya los huecos en el costado y en las manos no son la prueba de que ese es Jesús. Ahora son los signos del dolor, los signos del amor de Dios por Él, por ti y por mí. Por eso cuando Tomás se topa con la experiencia personal, no le es necesario tocar. Cree de solo ver. Y claro está, Jesús le dice que todavía existe otro tipo de experiencia, que es la de los que creerán sin haber visto. Y eso somos tú y yo. Bienaventurado, bienaventurada, porque no has visto y has creído. Ese día que mi hermano regresó a mi casa del ejército, mientras yo le decía a mi mamá que mi hermano había llegado, la mezcla de duda con alegría paralizó a mi mamá. Pero cuando mi hermano entró en la casa, ella se le echó encima y lo abrazó y lloró de alegría sobre él. Y rara vez volví a ver a mi mamá tan feliz como ese día. En el relato de Juan, Jesús se anticipa al relato de Lucas en los Hechos, y ahí mismo en su presencia resucitada sopla y deja el Espíritu Santo. Independientemente de cuándo fuera, ahora, en 40 o en 50 días después, el bautismo del Espíritu es el don del resucitado para los que creen. Es la experiencia íntima con el Dios que se queda entre nosotros. Es poder de Dios para proclamar y compartir la experiencia con el resucitado. Que esta experiencia con el resucitado
aunque a veces sea entre dudas, asombro y preguntas, traiga alegría a tu vida. Traiga la alegría de la convicción de que Dios, el Dios que regresó, lo hizo porque quiere verte bien. Y no solo te bautiza con su espíritu para darte consuelo, para asistirte, para darte fuerza y poder, sino que te bautiza para que cuentes a otros y a otras las maravillas de lo que Él ha hecho en ti. Una vez más, el texto nos afirma que la alegría es el sello del cristiano, que la alegría y la paz son la validación de la experiencia con Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús resucitado y cambie vuestra tristeza en alegría. Hola, te habla Ibeliz Valentín. Gracias por escucharnos. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, compártelo en las redes sociales. También puedes suscribirte a través de Apple Podcast o de Spotify Podcast. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.